Bien, estamos de vuelta. Raúl Ovalles, economista, con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Buen día. Mire, un colega suyo ha dicho hoy en portada de uno de los diarios que estos cambios bruscos pudieran afectar la credibilidad de las autoridades monetarias con respecto al rango meta y la inflación. El Banco Central decía hace poco que esto pudiera variar producto de los efectos de la guerra. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, pienso es importante contextualizar por qué un shock de esta naturaleza podría tener efectos inflacionarios. Hay que saber que en República Dominicana la inflación, antes de que haya iniciado este conflicto, estaba cerca del límite superior del rango meta, es decir, 4,9% más o menos. Estuvo bajando un poco. La mayor parte de esa inflación se explicaba por los efectos. ¿En ese momento? 4,9. Anualizada. 4.9. Anualizada, correcto. Y hoy anda ya como por 4,6 la inflación interanual. ¿Por qué es importante tomar esto como punto de partida? En ese momento estábamos sufriendo los efectos rezagados de lo que fue la tormenta Melissa del año pasado, que, como sabemos, destruyó parte de la producción agrícola y que llevó a que los precios del alimento hayan de manera rezagada aumentado. Llega este shock y tiene, como sabemos, efectos sobre precios de combustible y demás. Se comienzan a liberalizar ciertas políticas de congelamiento de precios que han hecho que la inflación vuelva a aumentar. Y lo que se anticipa es que a corto plazo pueda aumentar sobre ese rango meta que está en el orden de 3 a 5%. Esto debería de llevar a una pérdida de credibilidad de la autoridad monetaria. Yo pienso que no. Yo pienso que las autoridades monetarias, que tienen una credibilidad ganada, van a implementar medidas de modo que las expectativas del empresariado, de la ciudadanía, sea que este shock sea transitorio, como dirían los economistas, y que eventualmente la inflación retorne a su rango meta alrededor del 4%. Raúl, el dólar ha estado perdiendo valor en República Dominicana. Incluso hoy hay medios que lo colocan al 60 por uno por debajo. Primero, ¿cuáles son los factores que están determinando esto? Si es una intervención de la política monetaria o es el mercado que lo está haciendo. Uno. Dos, debería, en caso de que no lo esté haciendo la política monetaria, intervenir para no permitir que continúe bajando y esas fluctuaciones afecten entonces sí la credibilidad del mercado o de la autoridad monetaria y financiera en cuanto al manejo del tipo de cambio, o dejarlo, que el mercado lo deje libre para que entonces eso también mitigue los efectos inflacionarios que pudieran tener el incremento de otras variables. Eso es una interesante pregunta. Yo pienso que lo que está ocurriendo con el dólar responde a variables de mercado. Al final del día, como cualquier otra mercancía, responde a movimiento de oferta y demanda. ¿Qué ha estado ocurriendo? La economía dominicana atravesó una desaceleración profunda y atípica el año pasado, desaceleración que luego con este shock parecería se va a profundizar, y la demanda de importaciones, de consumo, bienes de consumo, de materias primas, de bienes de capital, que cada una de ellas tienen que ver con la demanda de los hogares, de las empresas, han estado desacelerándose. Esa caída en ese crecimiento de las importaciones, en medio de una economía que recibió máximos de llegada de visitantes y dólares, por lo tanto, por el turismo, máximos de remesas en términos anualizados y dólares de las remesas, máximos de inversión extranjera directa. Entonces, lo que ocurrió fue también a nivel de exportación. Entonces, lo que ha ocurrido es que nos hemos inundado de dólares en un momento en el que no los necesitamos. ¿Por qué esto es particularmente conveniente para el Banco Central? Y intuyo, han estado permitiendo que se aprecie, porque como habíamos mencionado antes, la inflación viene aumentando y con una apreciación del tipo de cambio pueden permitir que esa inflación de bienes importados pues se vea más o menos controlada sin necesidad de subir tasas de interés. Y por eso entiendo que es que el Banco Central ha permitido que se reduzca en el corto plazo. No creo que esto es un movimiento, vamos a decir, más permanente. Eventualmente este shock va a hacer que la factura petrolera aumente a un nivel que lleve a que el tipo de cambio vuelva a tomar una senda de depreciación en el tiempo. Hay un consenso generalizado cuando se ve la situación que tenemos con el shock que está presentando la economía dominicana, que puede presentar como consecuencia del conflicto de Oriente Medio,
¿Qué hacer? Hay unas posiciones que están manifestando desde el sector empresarial y economistas de que el gobierno debe moverse a la focalización de los subsidios para reducir el gasto corriente y las transferencias sociales, y no impactar el gasto público en materia de inversión. Yo he sostenido que eso es peligroso por cuanto la focalización deja fuera una clase media baja, que no está en los planes sociales del gobierno. ¿Cómo abordarías ese tema? ¿Cómo sugerirías abordar el tema de focalizar los subsidios tratando de afectar lo menos posible a la clase media baja? Es un tema amplio y yo quisiera aquí establecer que para responder a esa pregunta, primero tenemos que preguntarnos ¿a qué shock nos estamos enfrentando? ¿Esto es un shock más transitorio? ¿Es un shock en términos de intensidad menor? ¿O en realidad lo que está ocurriendo es que quizás allá afuera hay un huracán categoría 5 que estamos esperando se desvíe? Pero si eventualmente entra, entonces República Dominicana debería de estar preparada y sobre todo, en ese sentido, priorizar la protección a los hogares más vulnerables. Hoy en día no está tan claro si lo que está ocurriendo en términos de los acuerdos que se están negociando, y recordemos que el miércoles, mañana, pues lo que hay es que un vencimiento de un plazo que se ha establecido para una negociación, en el que si no hay acuerdo, hay quienes estiman que esto podría incluso escalar. El tema es que si esto se vuelve más prolongado, entonces el ajuste en el mercado global de petróleo se puede volver muy severo. Y si eso ocurre, entonces los precios del petróleo que estamos viendo hoy, pues eventualmente aumentarían y podrían aumentar por más tiempo. De ocurrir un escenario así, insisto, esto no quiero que se vea como una proyección, sino como un escenario que tenemos que tener dentro del mapa de riesgo. Entonces el gobierno debería de tener un protocolo de respuesta para ese peor de los escenarios. ¿Cómo se vería ese protocolo de respuesta? Yo pienso que lo primero es, hay que actualizar una política comunicacional informándole a la población. Quizás tomar un poco de las lecciones aprendidas de la pandemia. Yo recuerdo en la pandemia que todos los días nosotros veíamos un informe sobre la cantidad de contagiados, los fallecidos, las camas disponibles y demás. Yo siento que ahora, dada la magnitud de este shock, deberíamos como población de contar con información sobre los precios internacionales de combustible de todo tipo, relevante para la República Dominicana en frecuencia diaria. Y una observación ahí, muy apropiada esa recomendación, y esa información decir, como era en la cosa, esto significa este sacrificio y esos montos, porque a la población hay que decirle los montos que eso significa cada día. Claro. O más bien cada semana, porque son montos considerables. Claro, y como referencia, previo a que esta crisis haya iniciado, en República Dominicana se estaban destinando alrededor de 130 millones de pesos semanales. Sí. Con un precio del petróleo que estaba a los $65 proyectado en presupuesto. Y ahora ese número se ha multiplicado casi por 12. Para que tengamos una idea, si quisiéramos blindar al país con los niveles de precio vigentes, no con los niveles de precio de un escenario mucho más adverso, entonces tendríamos que aumentar el subsidio anual de los combustibles de los 12.000 millones que tuvo el presupuesto para el 2026 a más de 120.000. Entonces ya estos son números que lastimosamente parte de la clase media lo tendría que sufrir, porque habría que proteger a los más vulnerables que no tienen forma de navegar este tipo de shock. Hay otros elementos que deberían de entrar dentro de un potencial plan de contingencia. Por ejemplo, por la naturaleza del conflicto, seguramente los fletes van a estar aumentando, los barcos van a llegar más tarde y va a ser más caro hacer transporte de bienes que vienen sobre todo del sudeste asiático. En países como Barbados y en la Unión Europea durante la guerra de Rusia y Ucrania se implementaron medidas donde para el cálculo del impuesto del arancel que se tiene que pagar por los bienes importados se fijaba el nivel de flete previo a que haya iniciado el conflicto. Eso, por ejemplo, podría contribuir a que sectores que dependen mucho de importaciones a nivel de sus insumos, como por ejemplo el sector de la construcción, o pensemos en el mundo de la salud, en medicamentos, como medicamentos de alto costo, pues parte del shock no se termine transmitiendo hacia sectores que son clave de cara a una recuperación. Y un último elemento es que tenemos que reconocer que esta crisis llega con una economía que estaba creciendo al 2,5%. Si la economía estaba creciendo al 2,5%, la distancia entre 2,5% y 0, que sería una recesión, pues es bastante cercana. Sería, si vuelve a ocurrir... Es decir, que la proyección de 3.7 que acaba de informar el gobernador del Banco Central en Washington, eso
puede caerse. Me parece que es poco probable, pero quiero decir, esa proyección también el Fondo Monetario Internacional la semana pasada coincide en que ese sería el Correcto, crecimiento. así es. Lo informó también el gobernador del Banco Central y las autoridades en general. El Banco Mundial también lo hizo. La CEPAL tiene 3.4. El Bank of America, el Banco de Inversión, nos tiene creciendo al 3. Yo pienso, contrario a esas proyecciones que me lucen algo optimistas, que vamos a estar en torno a un 2,5 en este año. Pero más allá de eso, el punto es cómo hacer que una economía que venía desacelerándose, ahora en medio de esta tormenta, pues pueda navegarla. Necesitamos un shock de inversión pública, pero agresivo, muy agresivo. Y ahí viene mi pregunta entonces. Mire, el gobierno está haciendo el esfuerzo de ir a ver a los actores políticos importantes, a la oposición. Hoy tiene una reunión con la conferencia del episcopado y uno se pregunta, porque no manejamos la información, qué tipo de cosas es lo que le tiene que estar diciendo el gobierno a esos sectores. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el propósito? ¿Socializar sobre qué? ¿Buscar consenso para qué? ¿Cómo buscar los recursos? Bueno, el gobierno tiene recursos disponibles. En el Banco del Estado, y esto ha sido mencionado por muchos economistas, yo incluido en diversos artículos, cuenta con más de 200,000 millones de pesos de depósitos que provienen de financiamiento no ejecutado de años anteriores. Financiamiento que se ocuparon en el año de la pandemia, que creo que en ese momento era correcto haberlo hecho porque no sabíamos si los mercados se iban a cerrar, pero que eventualmente ya el país se recuperó y hoy en día pues no se están ocupando. Entonces, parte de los recursos que deberían de ser destinados para este esfuerzo de tratar de que la economía pueda tener una inercia positiva para poder enfrentar estos embates vía un gran programa de inversión pública, pues pueden venir de ahí, antes de pensar en hacer ajustes tributarios o fiscales. Y, por supuesto, también, como mencionamos antes, para una focalización de subsidios enfocado en los programas que ya tiene el gobierno, como Supérate, Bonogás, etcétera, que justamente son las herramientas de política pública para mitigar o minimizar los efectos en las familias más vulnerables. Entonces los recursos, pienso que el gobierno ya lo tiene. Eso es importante, de hecho, notarlo, porque para la pandemia, a nivel de reservas internacionales teníamos la mitad de lo que tenemos hoy, y a nivel de los recursos que estoy mencionando, que superan los 200,000 millones de pesos, pues se llegaron luego de que la pandemia había iniciado. Entonces las herramientas del gobierno están ahí, solo queda llevarlas a un protocolo de respuesta que, si se quiere, dibuje varios escenarios de riesgo sin dejar de poner como foco qué ocurre o cómo reacciona el gobierno, cómo reacciona si se materializa el peor de los escenarios, que es el que no quisiéramos que ocurriese. Raúl, ¿hasta qué punto nos pasó en República Dominicana el tema de la vaca gorda y la vaca flaca? El tiempo de vaca gorda no hicimos las reformas estructurales que hace años demanda la economía, y ahora parece que será imposible abordarla por lo menos en un futuro inmediato. Aquí, vaca gorda y vaca flaca, yo quiero interpretar que se refiere a el capital político para hacerlo. Además de tiempos sin crisis, crecimiento económico sostenido, Claro. Inflación controlada, sin crisis. Siempre se dice que nunca es buen tiempo para reforma, porque si no hay crisis la introduce, la idea es que vas a desacelerar la economía, pero si hay crisis entonces vas a profundizar la crisis si lo haces. Yo creo que el timing hay que construirlo, y la realidad es que el gobierno tiene que construir mayor legitimidad frente a la sociedad, pienso yo, de cómo hace o qué uso le da a los recursos públicos. Porque la idea de tratar de pedirle a la población más sacrificio, si la población a su vez percibe que esos recursos no necesariamente se están utilizando de un modo que les beneficia, pues puede generar un problema de legitimidad. Ese problema yo pienso que no estuvo al inicio, y como bien menciona, creo que hubo una oportunidad que no se ocupó como debió, pero ya hoy es muy complicado. Yo ni siquiera me meto en la parte fiscal, que es muy manida, muy manoseada. La parte eléctrica. Por ejemplo, el escenario dominicano sería muy diferente hoy si hubiéramos abordado el pacto eléctrico en su momento, y hubiéramos hecho mejoras puntuales. El problema fuera menor hoy, fiscal, que el que tenemos frente a la situación de la crisis. Estoy de acuerdo, y de hecho yo lo ampliaría a toda la agenda de reforma que tiene República Dominicana por delante, agenda que incluyen, como bien mencionas, la eléctrica, la fiscal, la laboral como espejo de los temas fiscales, También. los temas de pensiones, temas de competitividad,
atracción de inversión. O sea, hay toda una agenda que debería de estar alineada y apuntando a que República Dominicana pueda aumentar su crecimiento potencial en el tiempo. Y sí, creo que han habido oportunidades que desperdiciamos, pero mirando hacia adelante y una vez baje toda esta humareda, esos son los temas que debemos de retomar. Raúl, perdón, Luis, Cafecito Santo Domingo, café del bueno. En el mismo tenor, a Raúl Ovalle, un joven economista que ya se ha colocado y sitiado en el... Un joven brillante. Sí, el establishment. Bastaría ver que es el director de la Escuela de Economía de una de nuestras universidades de prestigio. Además, tiene una buena labor con diferentes empresas y sectores. ¿Qué recomienda como economista al gobierno en términos generales? O sea, nos quedan pocos minutos, pero de cara a esta situación al día de hoy, ¿cuál tú crees que debería ser el primer y principal reto? En adición a lo que ha planteado, lo de la narrativa de comunicación, explicando lo que pasa, en adición a eso, concretamente como medida, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que debemos de anticiparnos a al peor de los escenarios. Siento que hay una especie de complacencia de que esto puede ser muy transitorio y me preocupa honestamente que si termina no siéndolo, entonces nos veamos atrapados con medidas relativamente improvisadas. Entonces tiene que comunicarse, como ya sugerí, lo que está ocurriendo a nivel de los precios energéticos y los desarrollos de todo este conflicto, mejorar esa política de comunicación frente a la sociedad. Tiene que haber, quizás la primera y más importante, un shock de inversión pública, o sea, un programa de inversión pública que ayude a que la economía pueda recuperarse, y esto es de un corte completamente fiscal. Y la focalización de los subsidios yo creo que es clave, junto con lo que mencionaba antes de el tema de frizar los fletes, los niveles preguerra. Todo eso contribuirá a que podamos navegar esta tormenta. Mire, en Estados Unidos hoy se anuncia que la administración comenzará a devolver parte de los recursos recaudados con los aranceles. ¿Cuál será el impacto de eso en la economía global y particularmente en República Dominicana? Se habla de 440 millones de dólares que se han pagado a empresas dominicanas por esos aranceles, sí, que fueron declarados inconstitucionales por el Supremo americano. Sí, ahí lo que hay que saber es que cuando eventualmente se devuelva, no estoy tan claro de que todo se devuelva al mismo tiempo, sino que a través de diversos procesos legales, probablemente diversos países van a recibir esa plata en diversos momentos del tiempo, pues cada uno de los países que la reciben, de las empresas que la reciban, pues van a tener un colchón financiero que seguramente va a contribuir en ese momento para mejorar sus niveles de inversión, etcétera, y eso de manera transitoria va a beneficiar a diferentes economías. O sea que va a ser un efecto transitorio, pero claramente va a contribuir con el crecimiento. ¿Y cómo afectaría eso la economía americana y con ello el resto del mundo de alguna forma? Bueno, el efecto de los aranceles ha sido uno de desaceleración relativo a un escenario donde no se hubiesen implementado. Entonces lo que esto va a hacer es que la economía americana, desde el punto de vista de la parte de comercio externo, se va a ver beneficiada, pero insisto, va a ser algo transitorio, así como los aranceles fueron transitorios en desacelerar la economía estadounidense, del mismo modo ese efecto de manera transitoria se estaría revirtiendo. Finalmente, Raúl, los empresarios, los sindicatos empresariales han vuelto a tocar el tema de la calidad del gasto, que es un asunto viejo, manido, pero que cada vez que el gobierno quiere algún tipo de apoyo con respecto a medidas que pueda adoptar, ellos ponen el tema. ¿Andamos tan mal con respecto a eso? ¿Estamos gastando tan mal? Creo que hay que reconocer que el gobierno tiene hoy una política más enfocada en gastos corrientes y menos en inversión pública. Tenemos más o menos el mismo déficit fiscal, pero tenemos niveles de inversión pública todavía muy bajos relativo a lo que requiere el país para cerrar sus brechas infraestructurales y sus brechas sociales. Se han hecho ya diversos estudios, se ha escrito al respecto de cómo ha aumentado la cantidad de participantes en programas para reducción de pobreza a un modo que no necesariamente es coherente con el registro de los hogares pobres que tiene el país. Ahí parecería que hay oportunidades también de mejora. La realidad es
que todo lo que se pueda hacer en términos de eficiencia del gasto va a ser relevante, pero no va a ser suficiente para reducir el gasto total, porque cualquier ahorro que consigamos con mejor eficiencia del gasto debe ir destinado a mejorar la inversión pública. Esto es clave, más bien, por un tema, como dije antes, de legitimidad social entre gobierno y sociedad. Gracias por acompañarnos. Raúl Ovalle, a ustedes gracias. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.